Si tienes la intención de venir a Laos por primera vez, hoy te voy a dar 9 tips, 9 sugerencias que te vendrán muy bien. La primera cosa que te preguntarás si nunca has estado en ese país, cómo moverte en el país. Hay 2 o 3, casi 4 formas de hacerlo, muy parecida una a la otra. Una es autobús y minivan. Te puede llevar prácticamente a todo el país. A pequeño pueblo te lleva en autobús o minivan a la ciudad, y la ciudad de otra ciudad. Y los autobuses suelen ser un poco más lentos y los minivan, que son como furgonetas, digamos, de 10-15 personas, son un poco más rápidas. Considerar que la media de kilometraje y tiempo que podéis calcular en Laos son 100 kilómetros, 3 horas. Esto sería una tiempística normal de viaje. Siempre que no sea época de lluvia, la cosa puede empeorar bastante más por el fango y problemas con el agua. Otro medio de transporte es la moto, los scooters, moto pequeña o moto un poco más grande. Es muy fácil encontrar alquileres de motos y muy baratas por casi todo el país. Y es la que yo utilizo más y es la que sugiero más, porque con la moto tienes la libertad de ir y volver en cualquier momento del día o de la noche y sobre todo llegar a cualquier sitio donde el autobús y el minivan no te llevaría nunca. Si yo voy de una ciudad a otra que están muy lejos y quiero visitar primero una zona, luego otra zona, pues yo voy a una zona, alquilo la moto, me giro con la moto toda esa zona, en un rayo a lo mejor de 500 kilómetros, estoy una semana, 2 semanas, lo que quiera, y luego dejo la moto, vuelvo a coger un autobús o minivan, me desplazo a una zona, por ejemplo, que está, no sé, a 100, 200 kilómetros para allá, alquilo la moto y investigo toda esa zona también. Esa es mi manera de viajar. Es una opción interesante. Siempre que sabéis conducir, conozco gente que no conduce, entonces se mueven en autobús, pero bueno, el autobús tiene sus limitaciones. Hay un nuevo medio de transporte que cubre una zona corta, digamos, limitada del norte, desde Vientiane, pasando por Luang Prabang, llegando a la frontera, pasando la frontera de China. Entonces, desde Vientiane puedes subir hacia el norte con un tren muy rápido, construido por los chinos. Entonces es un tren muy moderno y bueno, en esa zona si queréis viajar con el tren rápidamente podéis hacerlo también. ¿Dónde dormimos en Laos y cómo nos organizamos para encontrar los sitios fácilmente? La palabra es Agoda, aplicación Agoda. Agoda es la versión asiática de Booking. Yo siempre he usado Agoda en Laos, sé que hay gente que usa Booking también, de hecho he encontrado sitios donde duermo, a veces que trabajan con Booking, pero como empecé con Agoda y me va muy bien, sigo con Agoda. Y es una aplicación, agoda.com, que podéis usar por teléfono o desde el ordenador, por supuesto. Podéis filtrar los precios. Si no queréis pagar, por ejemplo, más de $10, ponéis $10 máximo y te aparece en todos los lugares. Entonces, ¿qué tipo de lugares encontramos para dormir en Laos? Tenemos la guest house y también hoteles. Las guest house son gestionadas por familias, entonces tenéis un trato mucho más cercano, quizás, entre comillas, porque a veces los hoteles también lo son, el carácter de Laos siempre bastante cercano. Pero sí, la guest house tiene esta opción, ¿no?, de que estás prácticamente en casa de una familia, pero no estás ocupando su espacio. Tiene unas habitaciones dedicadas solo a los viajeros, un poco separadas de la casa, pero ellos están allí, comparten el jardín, esas cosas, pero tenéis vuestro baño privado. Al fin y al cabo es como un hotel, pero dentro de un ámbito familiar. Y luego están los hoteles. Número 3, saludar. Vosotros preguntéis, bueno, saludar, simplemente se dice hola, ¿no? O sabadí, en el caso de Laos se dice sabadí, el saludo. Pero es importante cuestionar una cosa. La gente en Laos se saluda diciendo sabadí. Y se saluda solo cuando se encuentran. Cuando se despiden, no se despiden. A lo mejor te dicen gracias y ya está, y se van. Después del gracias ya se acabó. Lo que pasa es que puede que te hagan eso cuando te dicen sabadí. Entonces, esta gestualidad hay que contestarla. Yo creo que sería una forma de mala educación si alguien te saluda con esta conducta, con esa actitud y no hacerle lo mismo. Entonces, siempre que te saluden así, aprende a contestar también de esa manera. De hecho, podéis probar. Vosotros podéis saludar así y veréis cómo automáticamente ellos también lo harán. Se siente como responsable, es casi obligado de contestar a la misma altura de vosotros, porque esto es un signo de respeto. Entonces, sabadí es el saludo completo, y si no, sabadí.
palabras básicas y expresiones coloquiales. Siempre se agradece, y es bonito, ¿no? Se agradece del otro lado. Pero en el caso de Laos quizás lo agradece aún más, percibo, porque es un país poco visitado, entonces cuando la gente habla lao, ellos se sienten muy lejos de Occidente. Entonces aprender 5 o 10 palabras, saludar, dar las gracias, comer, beber, dormir, todas esas cosas. Y sobre todo gracias y hola, hay que saberlo hacer, ¿no? La verdad que he visto viajando por aquí gente que habla en inglés todo el rato y no han aprendido ninguna palabra y me extraña un poco, ¿no? Yo creo que también es una forma de aprender y de respeto hacia la cultura que conocemos. Si tenéis un resfriado fuerte por el aire acondicionado o ha caído una lluvia tremenda en la época de lluvia y con la moto habéis cogido frío, a mí me ha pasado, y os da un resfriado potente, sonar la nariz muy cerca de la gente o en la mesa es algo que no se suele hacer y se ve de muy mal gusto. Nosotros occidentales, bueno, tenemos un resfriado, no nos importa mucho. Quizá puedes tener un poco de respeto, pero aquí es bastante fuerte. Entonces, estáis en un grupo de gente o comiendo con ellos, os vais a 10 metros o fuera y os suena, o al lavabo, os suena la nariz y volvéis preparado. Bir Lao. Bir Lao es la cerveza local de Laos. La vas a encontrar por todos los sitios. Es el elemento básico gastronómico del laosiano, es decir, aquí se beben muchas cervezas. Entonces os quiero preparar algo. El carácter de la persona de Lao es algo introvertido, pero no es distante, simplemente es un poco introvertido, tímido. No ha sido educado para expresar mucho sus sentimientos. En general es así. Luego en cuanto tú le abres, le rascas un poco, se abren, son súper dulces, generosos y se abren. Pero en principio ellos siempre con el respeto de no invadir el espacio y son muy respetuosos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La cerveza, que es un desinhibidor importante, es fundamental para ellos. Ellos no hay semanas que no beben cantidad de litros de cervezas y cantan y se desmadran. Entonces, cuando ellos se desinhiben, expresan todo lo que no han expresado durante toda la vida. Es como una persona muy tímida de repente se transforma en el público de Woodstock. O sea, se bailan, hasta te pueden tocar el cuerpo como un elemento cariñoso, cosa que no hacen nunca. Se cambian completamente. Entonces, si vosotros estáis invitados a una fiesta familiar, de amigos, privada, donde se come, entonces se bebe. Entonces, prepararos porque eso va a ser grande. Yo me he encontrado en más de una situación de que me han invitado, yo no soy un bebedor de cerveza. Y si bebo, porque me apetece una o dos, y luego no soy una persona que bebo mucha cerveza. Entonces, después de 1 hora o 2 horas en esa fiesta, que es un fuego que se va levantando, a lo mejor me ha apetecido irme a casa a dormir. Y no siempre lo llevan bien. Es algo muy especial. No acabo de entenderlo bien, pero cuando tú estás en una fiesta y te quieres ir, no siempre, pero incluso con amigos muy cercanos, se han quedado como muy resentidos de que por qué te vas. Ellos no ven que tú no quieres beber y que estás en otro número 7 muy importante, aunque creo que claro, viniendo a Laos lo vais a ver enseguida, pero hay que quitarse los zapatos siempre que entremos en casas, en cierto negocio, absolutamente en los templos, etc. Entonces llevaros un zapato fácil de poner y quitar, una zapatilla que no tienes que atar cordones. Además, como hace siempre calor, vais a estar más cómodo, pero sobre todo quitaros siempre los zapatos, a veces uno se le olvida, es muy importante, sería quizás de los gestos de más mala educación que podemos tener en ese país. Quitarse los zapatos cuando entremos en la casa, en el hogar, porque es una zona sagrada, entonces, muy importante. El 8 está cambiando un poco, de no dar la mano a la gente cuando saludamos, siempre que no lo hagan ellos. Es decir, ellos normalmente no lo hacen, no tienen contacto físico. La cultura budista no suele tener contacto físico con otras personas, a lo mejor que acaba de conocer además. Pero, claro, como hay una cierta información occidental que está entrando, supongo que van cambiando y a veces sí que lo hacen. Entonces, por supuesto, pues aceptar la mano y le damos la mano. Pero nunca yo lo hago de primera por si acaso. Entonces es un consejo que estaría bien, porque a lo mejor no sale espontáneo dar la mano a alguien, ¿no? Bueno, aquí distante, que ellos decidan. Amigos y amigas, viajeros, es muy potente y muy importante.
Nunca argumentar nada con la policía. Si os encontráis en el caso que os paran, a mí me ha parado con la moto más de una vez para multarme por cualquier tontería, nunca argumentar nada, siempre sí, dar el dinero y ya está, porque nunca vais a solucionar nada, solamente lo vais a empeorar. Suelen ser muy educados, pero vosotros no argumentar, hacer lo que os digan. Os van a cobrar por cualquier tontería muy poco dinero y así como funciona ese sistema. La mayoría de la gente aquí no lleva casco en la moto y van 2, 3, 4, 5 personas con niños encima de la moto y nunca le paran. Pero a nosotros, que somos los falang, los extranjeros, en cuanto nos ves sin casco, yo no voy con 3 personas en la moto, pero sin casco me pasa a veces ir sin casco, entonces te paran. Bueno, si eres uno de esos viajeros o viajeras que te aproxima a venir a Laos, creo que os van a ir muy bien esa sugerencia. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera sugerido eso la primera vez que vine, creo que está muy bien hacerlo. Y si necesitáis más ayuda, me escribís en los comentarios, os escribo seguramente en cuanto pueda. Incluso si queréis una consulta más personalizada, más cercana, podemos quedar, hacer una videollamada, me escribís abajo en el correo Andar la Vida, os lo dejo en la descripción del vídeo. Suscribiros al canal si os interesa toda información de ese tipo, darle a la campanita para recibir informaciones que van a llegar, también de muchos viajes que estoy haciendo aquí en el país, desde el sur hasta el norte. Y ¿qué más? Compartir el vídeo con gente que quiere venir a Laos y le puede ser muy útil. Y seguirme en la red social como Andar la Vida. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao.